Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de Michel Foucault. El equipo está integrado por mi compañera Morgado González Fátima, Muñoz Juárez Alexis, Murcio Alejo Jimena, Ojeda Nájera Carlos Antonio, Horta Garrido Carnarelli y Ortega Valencia Adair. Bien, antes de comenzar, vamos a hacernos la pregunta. ¿Quién es Michel Foucault? Él fue un pensador francés que nació el 15 de octubre de 1926 en la localidad de Poitiers, Francia. Como podemos ver, aquí tenemos una frase que él dijo, que dice, el saber es el único espacio de libertad del ser. Ahora bien, como se los comentaba, él fue un historiador, psicólogo, filósofo y teórico social. Se le considera uno de los grandes pensadores del siglo XX, cuyas ideas generaron un gran impacto, además de ejercer una gran influencia en todo el ambiente cultural francés que se vivía en aquella época. Es reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones, las que tienen que ver con los sistemas de salud y la psiquiatría, ya que él llegó a estar internado dentro de un hospital psiquiátrico por varios intentos de suicidio que él llegó a presentar. Después de llevar rehabilitación debido a estos intentos de suicidio, fue que él se empezó a interesar sobre la psiquiatría. De hecho, sus primeros trabajos se basaron en este ámbito de la ciencia, la psiquiatría. Así como sus estudios acerca de la sexualidad humana que él fue desarrollando más adelante. Adentrándonos ahora acerca de su teoría, tenemos que el poder según Foucault. Antes que nada es necesario especificar que cuando se habla de poder, Foucault no se enfocó solamente en el poder gubernamental o en el que tienen las instituciones, sino que va a abarcar las relaciones de poder que se dan en todos los ámbitos de la sociedad, también conocido como poder social. Este poder social está conformado por una gran trama de pequeñas esferas de poder, situadas por debajo de los grandes poderes, tales como el gobierno o la iglesia. Según Foucault, estas subesferas de poder se encuentran a distintos niveles y se apoyan unas en otras para manifestarse de manera sutil y astuta. En una de sus publicaciones conocida como La macrofísica del poder, publicada en el año de 1980, Foucault realiza una revisión de las relaciones de poder a través de dos dinámicas de dominio diferentes. Foucault tomaba lo que es el contrato, el cual él nos dice que se materializa el poder de tipo opresor y jurídico. Este va a tener fundamentación en lo que es la legitimidad que este mismo contrato tiene. Y también nos habla acerca de la dominación, la cual se establece en términos de la represión y la sumisión hacia las demás personas. Foucault insiste en que el conflicto no se encuentra solamente en el poder gubernamental, sino que también en todas las subestructuras que con relación de poder al interior es lo que las van a sustentar. A raíz de esta idea, Foucault insiste en que el análisis de las relaciones de poder no deben partir solamente del poder gubernamental, sino que es necesario comenzar por las subesferas de poder más pequeñas, que son las que van a alimentar y hacen posible que el mismo poder gubernamental se mantenga. Finalmente, Foucault determina que el papel principal de los pensadores, como él, se encuentra dentro de la sociedad, acompañándola en la lucha contra las formas de poder que existen dentro de esta misma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena y yo les voy a hablar acerca de las relaciones sociales como relaciones de poder. Tenemos que las relaciones de poder en la sociedad se van a manifestar tanto interna como externamente y se van a ejercer de acuerdo con el tipo de organización. Las podemos encontrar prácticamente en nuestra vida diaria, las podemos ver como ejemplo en la iglesia, el Estado, hablando políticamente, económicamente, en la escuela y vamos a ver ejemplos más adelante y vamos a ver que son relaciones de fuerza, es decir, de lucha que buscan tomar una posición dentro de la estructura de la organización y que se legitiman de la medida en que voluntariamente se aceptan las normas internas que gobiernan el curso de la empresa o organización o en la medida en que empiezan a formar parte del entorno competitivo. Normalmente en el interior de las empresas vamos a ver que se suscitan pujas o conflictos que van a responder a los intereses y expectativas
de las personas que hacen parte del campo de la empresa y que están ligados íntimamente por los deseos de poder, de control, de las diferentes instancias que conforman estas unidades económicas y de imposición de decisiones. Vamos a ver que quienes ejercen el poder son sin duda aquellos que han logrado en esa lucha una mejor posición en la empresa, en la organización, de acuerdo con una serie de disposiciones y de capital, es decir, si tienen el mejor capital económico, si tienen a lo mejor el mayor intelecto, etcétera, vamos a ver que van a lograr esta lucha de poder y estos van a exigir una obediencia por parte de sus subordinados y vamos a ver que esa obediencia no está libre de acción, pues el poder se ejerce sobre sujetos actuantes y libres que a su vez también buscan posiciones dentro de la misma sociedad. Vamos a ver también que el ejercicio del poder visto como relación de oposición, es decir, puede suscitarse entre padres, entre hijos, entre hombres, entre mujeres, entre sanos, enfermos, entre otros, se va a caracterizar porque las luchas que se ejercen tienen en común que son luchas transversales, es decir, los objetivos de estas luchas son efectos del poder como tales, son luchas inmediatas, son luchas que cuestionan el estatuto del individuo frente a lo que hace verdaderamente el individuo y lo que lo separa de otros. Las luchas pueden ser contra las formas de dominación, contra las formas de explotación, contra lo que llega un individuo consigo mismo, y por tales razones vemos que normalmente las relaciones o las luchas de poder se van a estar profundamente arraigadas en el nexo social. En el campo de las organizaciones o de la sociedad, vamos a ver que el poder se comprende a partir de las relaciones tanto verticales, es decir, relaciones ascendentes y relaciones descendentes, y entre relaciones entre jefes, subordinados, como horizontales, agentes de una misma área, dueños, socios, que en el interior de las organizaciones ejercen. Y al considerar las organizaciones como sistemas funcionales, partimos de la premisa según la cual estos sistemas se unen mediante relaciones de un poder que se ejerce y principalmente es un poder que se acepta por parte de los demás. Continuando acerca de las relaciones de poder, vamos a ver que el poder en la sociedad no va a ser simplemente una relación entre parejas, individual o colectiva, sino es una forma en la que ciertas acciones modifican otras. Es decir, el poder existe únicamente cuando es puesto en acción y éste actúa no sobre los otros, sino sobre sus acciones presentes o futuras. Y la relación de poder se va a sustentar sobre la base de dos elementos. Un otro, el cual es la persona que se va a ejercer el poder, que actúa y que frente a una relación de poder pueda abrirse un campo completo de respuestas. Es decir, esta persona sobre sus acciones como respuesta nos va a desencadenar diferentes reacciones, resultados o invenciones posibles, dado que esta persona sobre quien se ejerce la acción de poder va a ser un ser que actúa y que al actuar da cuenta de sus propias acciones al confrontarse las acciones de unos y de otros y va a desencadenar como resultado el consenso o la violencia. Las relaciones, por supuesto, cuando se trata de relaciones de poder, no siempre van a ser coordinadas. Casi siempre se establecen en un juego de jerarquías en donde la acción, como en un juego, se invierte y allí el lenguaje, en sus más diversas manifestaciones, también juega un papel fundamental porque pues en todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. No vamos a saber quién lo tiene, pero sabemos quién no lo tiene. Recordemos que va a ser una lucha, no porque a lo mejor nadie tuviera conciencia de ello, sino porque tomar la palabra sobre este tema, forzar la red de información, nombrar, decir quién ha hecho qué, designar el blanco, es una primera inversión del poder, es un primer paso para otras luchas contra el poder. Vamos a ver que las relaciones entre deseo, poder e interés son más complejas de lo que en general se cree y no son forzosamente los que ejercen el poder quienes tienen interés en ejercerlo. Quienes tienen interés en ejercerlo no lo ejercen y el deseo del poder juega entre el poder y el interés
un juego que todavía es singular. En la sociedad vamos a ver que distintas organizaciones van a gestionar recursos, llámense a estas personas, recursos financieros y sobre todo gestionan conocimiento, es decir, saber, van a gestionar el conocimiento. Esto nos va a significar que van a estar a la vanguardia en cuanto a desarrollo científico y tecnológico. En consecuencia de esto, el poder, para ejercerlo, debe llevar implícito el saber y la verdad. Y estas características van a hacer que se le reconozca, sobre todo en instituciones, en organizaciones, en comunidades o en centros que están constituidos por personas que son normativos y que cumplen con unas políticas de Estado. Es decir, que estas personas gestionen el saber y la verdad es lo que también les va a abrir paso a poder ejercer el poder en ciertas organizaciones o en ciertas instituciones. Una vez explicado lo anterior, se tiene entonces la idea de que el poder necesita de la verdad o de los discursos de verdad para funcionar. Sin embargo, es preciso aclarar que la noción de verdad desde la perspectiva Foucaultiana no debe ser entendida como el conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o aceptar, sino como el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso en un momento histórico determinado, como un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. Es decir, la verdad se presenta como un producto histórico que va a emerger gracias a una determinada red de prácticas de poder y a un conjunto de instituciones coactivas que configuran el sujeto. En efecto, si estamos sometidos a decir la verdad, es porque en nombre de la verdad se han construido las leyes jurídicas, se han elaborado los discursos que se dicen son verdaderos y que poseen en sí mismos ciertos efectos de poder. Al final, todos somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a competir, destinados a vivir de un cierto modo o a morir en función de discursos verdaderos que conllevan efectos específicos de poder. El poder, en cuanto a los discursos, radica en el hecho de que es precisamente a través de ellos como se limita la posibilidad de pensamiento, en la medida en que se encuentran inmersos en una poderosa red de relaciones de poder-saber, o sea, una relación de poder y saber que los legitima y los presenta bajo el estatuto de discursos verdaderos. Los discursos ordenan y combinan las palabras en formas específicas y lo que hace que los sujetos dentro de las distintas sociedades acepten el poder y se enganchen a él radica en el simple hecho de que el poder no se manifiesta, no pesa únicamente como fuerza prohibitiva que dice no, sino que contrariamente a lo que se piensa, el poder va más allá. Si el poder no fuera más que represivo, sino si era otra cosa más que decir no, realmente se le obedecería. Y es que efectivamente, cuando se afirma que el poder trasciende la concepción negativa que tradicionalmente se obtiene del mismo, es porque el poder es productivo, lo que quiere decir que el poder, en la medida que es atravesado por una red de múltiples relaciones, produce saber, es decir, discursos de verdad e induce también al placer. Es entonces preciso considerar que el poder como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, más que como una instancia negativa que tiene como única función reprimir o como única función el no, no puedes hacer esto o no, o obedece, ¿no? De tal modo se dice que si el poder es fuerte, lo es debido a que produce efectos positivos en las personas o en las organizaciones. Por tanto, debemos tener en cuenta que el poder debe ser analizado como algo que transita de forma circundante dentro de todo el escenario social o dentro de todo el nexo social
como una red dinámica que funciona y se organiza única y exclusivamente en cadena. Dentro de esa poderosa red vamos a ver que los sujetos o las personas circulan y están siempre a merced, ya sea de sufrir o ejercitar el poder. El sujeto o las personas, sin embargo, no se presenta como un blanco estático e inerte del poder, o como un ente que simplemente lo admite. Es decir, que si el poder transita de manera transversal y no está quieto en los individuos, es decir, que cualquier persona puede ejercitar el poder o puede estar a merced de sufrirlo, entonces tenemos que los sujetos no siempre son elementos de conexión en el terreno del poder. Por ello, a cambio de considerar al sujeto como una materia múltiple e inerte, es decir, como un átomo primitivo sobre el que se ejercería el poder, es considerado como un efecto del poder. Bien, una vez estudiado lo anterior, tenemos que el poder no es algo que posee la clase dominante, no va a ser una propiedad, sino va a ser una forma de estrategia. Es decir, el poder no se va a poseer, se va a ejercer. En tal sentido, sus efectos no van a ser atribuibles a una apropiación, sino a ciertos dispositivos que nos va a permitir funcionar plenamente. Pero además tenemos que el Estado no es de ninguna manera el lugar privilegiado del poder, sino que es un efecto de conjunto. En el estudio del poder vamos a ver que disiente de la afirmación de que el poder debe entenderse como algo intrínseco al aparato del Estado, el cual dependería de un modo de producción que sería su infraestructura. Por el contrario, destaca que el poder no es una mera sobreestructura, es decir, toda la economía supone unos mecanismos de poder intrínsecos a ellas, a pesar de que es posible hallar correspondencias en cierto sentido estrictas entre un modo de producción que esgrime algunas necesidades y un conjunto de mecanismos que se ofrecen como solución. En estas relaciones de poder presentes vamos a ver que en toda sociedad atraviesan, caracterizan, constituye todo el cuerpo social y no pueden ser pensadas, ni establecidas, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación y un funcionamiento del discurso. Vamos a hablar algunos ejemplos de poder que vamos a tener en nuestra vida cotidiana. Para recordar, tenemos en cuenta que cuando hablamos de relaciones de poder, no siempre se va a hacer por democracia, casi siempre se establecen por jerarquías. Por ejemplo, en el estado o en el país se escogen representantes que van a tener el poder por democracia. Nosotros lo vamos a escoger. En cambio, en la casa o en la familia es por jerarquía, ya que los más grandes son los que siempre van a tener el poder hacia los más pequeños. Te van a decir el qué hacer, cómo comportarte, e incluso pues hasta regañarte, ¿no? En el caso de los papás o los abuelitos. También el hermano mayor puede llegar a tener algún poder hacia los hermanos menores. Otro ejemplo que podemos tener de poder en nuestra vida cotidiana pues va a ser la escuela, donde también el poder, las relaciones de poder se van a basar por jerarquía. En este caso, por ejemplo, el director de la escuela va a tener poder hacia los maestros y los alumnos. Y después los maestros van a tener el poder hacia los alumnos, como el poner las reglas en el salón de si vas a hablar o participar tienes que alzar la mano, y también incluso los maestros nos pueden llegar a regañar. Ellos son los que tienen el poder en el salón de clases. Otro ejemplo que va a estar en nuestra vida como personal de salud va a ser el hospital. En este caso nosotros como enfermeros y enfermeras vamos a tener una jefa o jefe enfermero que no va a tener el poder hacia nosotros, nos va a controlar. Es decir, que pues va a controlar el que lleguemos a la hora de nuestra entrada, que hagamos procedimientos correctos,
que cumplamos todo lo que un enfermero debe de cumplir y así tenernos controlados. Esa va a ser su forma de expresar el poder. El poder disciplinario. La disciplina, según la RAE, está definida como una doctrina, instrucción de una persona, especialmente en la moral, es decir, que va a condicionar su actuar. En sí, el poder disciplinario es un concepto teórico desarrollado por Michel Foucault para describir el poder político desde un punto de vista antagónico al de la teoría clásica del poder, que él ya había explicado que se basaba en lo normal y en lo anormal. La primera vez que se habló del poder disciplinario fue en una serie de 5 conferencias dictadas precisamente por Michel en mayo de 1973 en Río de Janeiro, que se llamaban La verdad y las formas jurídicas, y también en un curso que dictó en ese mismo año, el 7 de noviembre, llamado El poder psiquiátrico. En estas conferencias y en este curso aparece la primera definición o el primer concepto que se tiene del poder disciplinario, y este fue visto o contemplado como un tipo de ejercicio de poder que opera en espacios de encierro, principalmente en lo que son los cárceles y psiquiátricos, y que a partir de un dispositivo de visibilidad, es decir, de la observación, permite realizar un control sobre los movimientos del cuerpo o en este caso en el actuar de las personas y la utilización del tiempo de los individuos, que esto se ve más reflejado en las fábricas. Según Michel, esta disciplina se focalizó en el cuerpo como máquina, su entrenamiento, el incremento de sus aptitudes, la extracción de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración a sistemas de control eficaces y económicos. Es decir, que el ser humano aquí es visto como una máquina a la cual se puede adiestrar, se puede enseñar un cierto tipo de actividad para tenerla bajo un control o para sacar un máximo aprovechamiento a sus aptitudes o alguna actividad que éste tenga que desarrollar. En sus conceptualizaciones sobre el poder disciplinario, Foucault aclara en numerosas oportunidades que no es una modalidad de poder que se encuentre exclusivamente en el Estado, ni tampoco que su foco u origen sea el Estado, ya que, como veremos a continuación, el poder disciplinario está implícito en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, pero lo que pasa es que está tan normalizado que nosotros no nos damos cuenta o es muy difícil que eso pase. El fundamento que Michel tuvo para desarrollar este concepto se basó en que él estudió el funcionamiento de la disciplina en distintas locaciones, como fueron las cárceles, los cuarteles militares, hospitales, escuelas y fábricas. Y de nuevo, estos lugares no deben de confundirse con instituciones o aparatos estatales, ya que tienen funciones totalmente diferentes. Ahora sí vamos a mencionar algunos ejemplos de el poder disciplinario en estos recintos que él fue a estudiar, y es que, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos hay horarios establecidos para cada actividad y hay una obvia obediencia y disciplina que tienen los pacientes al observar las figuras de poder, que en este caso serían los médicos o las enfermeras que están a cargo de su cuidado. En las escuelas, que es un entorno en el que todos hemos convivido y creo que es como el más claro ejemplo del poder disciplinario que se tiene, algunos ejemplos son que hay una disposición óptima de los bancos de los estudiantes en los salones de clases, hay una postura establecida para tomar la clase, para escuchar, para escribir, para salir al receso o entrar a las clases existe el sonido de un timbre, hay que pedir permiso para hablar, hay que pedir permiso inclusive para ir al baño, hay que tener el uso de un uniforme. Y lo mismo ocurre en las prisiones, nada más que aquí la figura de autoridad o quien dictamina estas medidas o estas disciplinas es el poder jurídico legal, ya que este es el que dice quién debe de ser hecho prisionero o quién no, por cuánto tiempo debe de ser, etcétera. Y inclusive en la disposición arquitectónica de las prisiones se determina para tener pues un mayor control sobre las personas que se encuentran ahí dentro. Es decir, la forma que tiene la cárcel está diseñada para tener un control sobre las personas que están ahí adentro. El uso de una vestimenta específica, obviamente para diferenciarlos del resto de la sociedad, para remarcar que están privados de su libertad. Inclusive dentro de las mismas penitenciarías o cárceles hay códigos de vestimenta, es decir, un color para distintas situaciones o criterios que ellos ya establecen. Y en las fábricas, que sería un último ejemplo,
es que igual hay un horario de entrada, un horario de salida, un tiempo y una zona específica para consumir alimentos. Y todos estos ejemplos que mencionamos pues son medidas disciplinarias que se tienen ya sea para tener un mayor aprovechamiento o un mayor funcionamiento de las actividades de una persona, es decir, como para sacar su máximo potencial o simplemente para tener un orden sobre ellas y que no se salga nada de control. En estos últimos tres lugares que mencionamos, que fue en la escuela, la fábrica y la cárcel, se lleva a cabo el acto vigilancia-castigo. Es decir, hay una persona que te está observando que general o siempre es una figura de poder, una figura de autoridad, y si no llevas a cabo todas estas medidas disciplinarias que ya están establecidas o estipuladas, vas a recibir un castigo. Luego de describir las instituciones de secuestro, que era como Michelle denominaba las escuelas, cárceles y hospitales, vio que en ellas se activan procesos de vigilancia tendientes a adiestrar las fuerzas de los hombres y a transformar su tiempo en un tiempo útil o productivo. Fue así como Foucault sugirió que en el marco de estas prácticas de vigilancia emergió un determinado tipo de saber, un saber de observación. En este caso, para entender el saber de observación, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de una fábrica y vamos a tomar dos polos. Un polo donde van a estar los trabajadores y otro polo donde van a estar los supervisores de los trabajadores. Yo como trabajador voy a obtener un tipo de saber de la observación, gracias a la observación, perdón, eh, pero este va a ser para beneficio de mi trabajo. Va a ser, por ejemplo, que yo tenga una mayor habilidad, una mayor destreza en la actividad que estoy desarrollando gracias a la observación y pues a la práctica cotidiana. Más sin en cambio, yo ahora como supervisor, el tipo de saber que voy a desarrollar va a ser, sí, un saber de observación, pero va a ser un saber de modo clínico, como algo parecido al de la psicología. Un ejemplo podría ser, yo como supervisor estoy viendo que si a un cierto número de trabajadores que han estado llegando tarde les empiezo a descontar de su sueldo y veo que ya no vuelven a llegar tarde, esa medida disciplinaria que estoy tomando está teniendo una consecuencia efectiva, que es que ya no están llegando tarde. Entonces ese es el modo de saber que yo estoy aplicando por la observación, pero es más un modo clínico, es como algo de lo que los trabajadores no se dan cuenta. Es algo como que yo puedo ocupar o puedo establecer para tener un mayor control sobre los trabajadores o una mayor efectividad sobre ellos. La disciplina es una modalidad de aplicación de poder que no funciona a través del consenso, sino a partir de la normalización. Esta pues es muy claro porque si fuera por consenso, es decir, por votación, pues habrían puntos de vista encontrados y pues no se llegaría a final de cabo a una situación o algo estandarizado. En cambio, con la normalización, pues es algo que nosotros aceptamos sí o sí porque pues ya está implícito y es algo a lo que estamos totalmente acostumbrados. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que cuando nosotros llegamos a un nuevo trabajo, imagínense que todas las personas pudieran elegir el horario en el que pueden salir a comer o que ellos eligieran qué día salir a las 4, qué día salir a las 5, etcétera. Más sin en cambio, pues nosotros ya sabemos que cuando llegamos a un trabajo, cuando es un trabajo nuevo, nos tienen que dar un horario específico para ingerir nuestros alimentos. Y pues esto ya es algo que traemos desde poder disciplinario, o sea, es algo que nosotros nos han venido enseñando desde que estamos en el kinder y que pues ya en nuestra vida adulta pues seguimos viendo como algo normal. Así, la instauración en el siglo XVIII de un sistema disciplinario con efectos de normalización implicó la puesta en funcionamiento del poder que de hecho no es represivo, sino productivo. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros a lo mejor ahorita con lo que hemos visto del poder disciplinario, pensamos que pues es malo porque todas estas medidas o estas acciones que traemos pues han sido puestas en nosotros de manera inconsciente o no elegimos nosotros con nuestro libre albedrío o no tenemos libertad. Pero de hecho pues
sí es productivo dependiendo desde el punto de vista pues que se vea beneficiado, por así decirlo. Nosotros como estudiantes, pues todas estas medidas disciplinarias en sí están hechas o tienen como fin que nosotros tengamos un mayor aprovechamiento escolar o que desarrollemos todo nuestro potencial, entre comillas, y pues a la final de cuentas es mantener un orden, un control y que todo esté pues como debe de estar, que no haya disturbios, etcétera. Y ahora en otro punto de vista sería productivo, por ejemplo, para una empresa. ¿Por qué para una empresa? Porque si esa empresa tiene medidas disciplinarias, por ejemplo, de un horario específico de trabajo, pero tiene un horario para, no sé, para receso, para descanso de sus trabajadores muy corto, pues ahí ya no es productivo o beneficioso para los trabajadores porque no están descansando lo suficiente, etcétera, pero es productivo para la empresa. ¿Por qué? Porque sus trabajadores están laborando más horas, producen, no sé, más material o cualquier cosa que estén vendiendo, etcétera. Entonces es productivo para la empresa. Eh, en conclusión, todo el poder disciplinario tiene un fin o tiene un, una meta, ya sea control o un mayor aprovechamiento de cierta o X situación. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la importancia del saber. Con Michel Foucault se habla que lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino saberlo interpretar. También él recalca un énfasis entre el poder y el saber. Pero ¿cómo se articulan estos dos? Pues primero hay que conocer el saber. El saber va a ser lo que un grupo de gente comparte y que decidirá cuál es la verdad, definiendo así lo incorrecto y lo correcto, lo bueno y lo malo. Y con esta verdad el poder controla la voluntad y el pensamiento a través de la normalización. ¿Qué es la normalización? Esta se le va a conocer como la numeración y el controlamiento hacia los individuos para que empleen un rol dentro de su cuerpo social. ¿Y cómo se va a normalizar un cuerpo social? Este se va a hacer a través del lenguaje en el que va escondido el discurso. Y con eso se logran cosas donde donde normalizamos lo lindo y lo feo, por ejemplo, o lo sabio y lo ignorante, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar pues acerca de la arqueología del saber y vamos a tener que la arqueología del saber es la descripción de los sistemas de discursividad en su dispersión de acontecimientos enunciativos que permitirán identificar la unidad de un discurso. Y bueno, esto se va a hacer mediante las reglas de formación de los discursos y pues no mediante el sistema de la lengua. Y vamos a entender como la relación diacrónica entre un significante, un significado y su referente. El problema que va a tener la arqueología del saber va a ser la cuestión de individualizar las formaciones discursivas que conforman el campo de los saberes de una época, ya que pues bueno, la arqueología del saber como lo tenemos no es una reconstrucción histórica de los códigos lingüísticos, gramaticales, semióticos o semánticos del discurso. Vamos a tener que la arqueología define los discursos en su especificidad y bueno, no sigue una teleología progresiva. Para esta, el conocimiento no reside en la acumulación de los descubrimientos ni tampoco en los saltos dialécticos de la conciencia en la historia. En la arqueología del saber también encontramos las formaciones discursivas, donde Foucault sistematiza su pensamiento y desarrolla al saber como donde se va a tratar de una noción que va a estar constituida por 4 variables que van a estar bien especificadas. En el primero vamos a encontrar que un saber va a ser aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva y de que de esta forma se encuentra un dominio que va a estar constituido por objetos que podrán tener o no tener un estatuto científico. El 2
Es un saber en el espacio en el que un sujeto se podrá tomar una posición para hablar de los objetos de los que tratan su discurso. También en el 3, un saber es el campo de coordinación y subordinación de enunciados que van a posibilitar la aparición de conceptos como el dónde se definen, el se aplican y transforman. Por último, un saber va a estar definido por las posibilidades de utilización y de apropiaciones estratégicas ofrecidas por el discurso. Bueno, dentro de las condiciones vamos a tener que para Michel van a existir que son 4 formas o 4 condiciones que van a definir la unidad de los saberes, en donde nos va a mencionar que la unidad de los discursos depende del juego de las reglas que posibilitan en un periodo la aparición de objetos recortados por prácticas, además de las reglas de transformación de esos objetos. También vamos a tener la unidad de un discurso depende del conjunto de reglas que posibilitan de manera simultánea y sucesiva la descripción perceptiva, así como sus instrumentos para que se haga la repartición de los enunciados, los cuales se apoyan unos con otros, pues de manera integradora o excluyentes. También nos va a hablar que la unidad del discurso va a depender de la emergencia simultánea o sucesiva que separa y vuelve eventualmente incompatibles ciertos enunciados, para que finalmente nos va a decir que la unidad de un discurso también va a depender de la permanencia de los temas, de las imágenes u opiniones de un campo de posibilidades estratégicas junto pues a prácticas no discursivas. Bueno, y ya por último vamos a encontrar que en la arqueología del saber va a ser la descripción de los sistemas de discursividad y de los acontecimientos enunciativos que nos van a permitir identificar la unidad de un discurso, como lo es en el caso de la psiquiatría, la economía, la política, la historia natural, etc. El único problema con el que nos vamos a encontrar en la arqueología del saber será en el de individualizar las formaciones discursivas que van a conformar este campo epistemológico de los saberes de una época. ¿Qué es la epistemología? Pues la epistemología va a ser una parte de la filosofía que va a estudiar los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Y para Foucault existen 4 formas, cada una de ellas con sus variables y constantes de definir la unidad de los saberes. Serán las siguientes condiciones. La condición número 1 será que la unidad de los discursos dependerá del juego de las reglas que van a posibilitar en un periodo la aparición de objetos recortados por prácticas. Además, las reglas de transformación de esos objetos. La segunda condición será que la unidad de un discurso depende del conjunto de reglas que la posibilitan de manera simultánea y sucesiva, la descripción perceptiva, así como sus instrumentos para que se hagan la repartición de los enunciados, los cuales se apoyarán unos a otros de maneras integradoras o excluyentes. Bueno, ahora para la formación de los conceptos vamos a tener que deben consistir en describir la organización del campo de enunciados en el que aparecen y circulan los conceptos. Esto se logra pues al analizar las formas de sucesión y las diversas ordenaciones de las series enunciativas, los tipos de dependencia de los enunciados y sus esquemas retóricos. También vamos a tener que una configuración del campo enunciativo que va a consistir en analizar las formas de coexistencia de los enunciados, entre los que hay campos de presencia, campos de concomitancia, así como dominios de memoria. Y estos van a consistir en definir los procedimientos de intervención que pueden ser legítimamente aplicados en los enunciados, tales como
técnicas de reestructuración, métodos de transcripción, modos de traducción y métodos de sistematización. Una vez definidas estas 4 formas para individualizar los discursos y en la manera en la que podamos ubicar la unidad en la dispersión de los enunciados, pues podemos describir que esta va a ser una formación discursiva por mera convicción.